Nota curiosa, el primer Juan Valdés era un actor argentino en Nueva York. Bueno, ese día se murió mi papá, súbitamente, porque fuimos a almorzar, terminamos el almuerzo, estaba perfecto, conversó en el almuerzo. Por cierto, conversó mucho en el almuerzo del senador Miguel Uribe Turbay. Yo creo que él tenía por dentro como el sueño, ¿no? De que eso sucediera. De que sí, es que yo metido, él sabía que a mí me fascinaba, claro, que era mi vida, pero la cautela del papá, ¿no? Sí. El papá que también le dice al hijo, pues, no, y que ha vivido en el entorno. Sí, ten cuidado, que ese es un juego, claro, pesado, difícil, sí, eso es un campo minado. Pucha, se me escapó decirle esto a mi viejo. Sí, pues sí, tanta cosa, ¿no? Yo, la verdad, lo disfruté mucho. Estuve muy cerca a él. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Te Las Canto. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. Ustedes lo conocen, lo han visto. Ha sido ministro en los gobiernos Gaviria, en el gobierno Santos, en el gobierno Pastrana, ministro de Minas, ministro de Transporte, ministro de Hacienda. Por ello, tiene todos los títulos: economista, Universidad de los Andes, conoce la política como ninguno y es el hijo de una figura muy querida por todos los colombianos. Pues se trata del doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, quien nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, doctor Mauricio, aquí con Javier, estamos listos para escucharlo, ¿cierto? Qué bueno tenerlo, mi querido doctor Mauricio, felicitaciones. Yo le decía al llegar que esta es una entrevista por todo lo alto. El doctor Mauricio Cárdenas... Y por lo bajo. Un momentico, para allá voy. Por este lado, todo lo alto. Doctor Mauricio Cárdenas mide más o menos 1,90 y qué. 94. Bueno, 1,94. ¿O usted? Yo creo que más, ahí por ahí la va, yo creo que muy parejo. Sí, es que casualmente leí en estos días una entrevista que le preguntaron a él y él dice que medía 1,94, pero que ya con los años va a 1,91. Es cierto. Entonces yo digo, de pronto ahí... No, pero es cierto, doctor. Yo medía 1,89 según, por eso me metí a jugar baloncesto, ese fue mi deporte. Y ahora resulta que me voy a los chequeos médicos míos, 85, y le digo, hermano, acomode eso, pues está equivocado, papá. Usted también era básquet, yo también. Claro. Porque mucho básquet. Mucho básquet. Con esa estatura. Mucho baloncesto. Y le cuento una anécdota sobre eso del básquet. En estos días, ustedes oyeron hablar del ministro Diego Guevara, ministro de Hacienda. Sí, claro. Yo no lo conocía y cuando lo conocí me dijo, mi padre le manda saludos. Le dije, ¿quién es su padre? Mi padre es Henry Guevara, me dijo. Henry Guevara era el entrenador del equipo de básquet en el Liceo de Cervantes cuando yo estudié. Sí. Entonces le dije, no, pues es que yo a su papá sí lo conocí mucho. Qué maravilla, mándale un abrazo a su papá. Fue el entrenador de básquet del equipo y bueno, jugábamos básquet todo el santo día allá en el Colegio Liceo de Cervantes. Bueno, pues claro. Doctor Mauricio Cárdenas, esta entrevista, este podcast, nosotros lo hacemos para conocer la persona y sabemos la clase de persona que es usted. Lo ha demostrado en el ámbito político, pero queremos que la gente conozca y nosotros también conocer mucho más de ese Mauricio Cárdenas desde chiquito, desde su familia, desde su entraña. ¿Por qué no comenzamos a hablar un poquito de eso? Gracias, Javier. Bueno, gracias, Diego. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Para mí es maravilloso y especialmente con ese toque, con ese énfasis que tú dices, que es el ser humano, es la persona. Mira, yo nací en los años 60, aquí en la ciudad de Bogotá, producto del matrimonio de dos antioqueños que se vinieron a vivir a Colombia, a Bogotá. Perdón, un paréntesis, doctor. Sí. Usted me dice que en los años 60 y eso da del 60 al 69. Ajá. Entonces, dígame. 62. Ya, Yo nací en el perfecto. 62. Perfecto. Mis papás acaban de venirse de Medellín a buscar futuro, a buscar oportunidades en Bogotá. Entonces nací en una familia antioqueña, con mucha tradición antioqueña, con muchos valores antioqueños, en fin, gravitando alrededor del mundo de Antioquia, muchos antioqueños amigos de mis papás, pues que vivían en esa época en Bogotá. Ese era el mundo en el que nosotros nos movíamos. Y aquí me crié, aquí me eduqué, aquí me casé, pero ese es el origen es esa familia. Mi padre pues había estudiado Derecho en Medellín
y en un momento dado vino una oportunidad para trabajar acá en el sector público, en el gobierno, quiso aprovecharla y como todos los antioqueños que se vienen a Bogotá, dijo, vamos a ir por un par de años. Bueno, aquí ese par de años se quedaron ya aquí de manera permanente. Eso siempre pasa. Sí, Bogotá, decía un amigo mío, es como una prendería. Después de 6 meses uno no sale. sí. Pero hay una cosa curiosa, Javier, y es que a pesar de vivir en Bogotá, yo creo que le pasa a muchas familias que vienen de las regiones, siempre está ese vaso comunicante, ese vínculo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo me acuerdo, en mi caso es todas las vacaciones, religiosamente, nosotros al otro día de salir del colegio nos íbamos para Medellín y volvíamos el día antes de empezar colegio. Es decir, todas las vacaciones con los abuelos, con los tíos, con los primos, de forma tal que una época en la que yo decía, conozco mejor a Medellín que a Bogotá, vivo en Bogotá, pero como en vacaciones es cuando uno está con los primos. Claro. Y siempre hay unos primos mayores que ya tienen carro, que ya rumbean. Entonces Y lo llevan a uno. Y lo llevan a uno. Sí, yo aprendí de la vida en Medellín. Sí. ¿En qué ¿no? colegio estudió? ¿En qué? Yo estudié en el Liceo de Cervantes. Sí. Y es una anécdota porque nosotros vivíamos a 2 cuadras del colegio. Y ¿Iba bien? Sí, Sí, pero llegaba tarde, seguro que llegaba tarde. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, A mí me pasó, Claro, sí, eso porque uno es el último. Y cuando suena la campana empieza uno a correr por el colegio. Entonces, pero ahora he estado recordando mucho el Liceo de Cervantes. ¿Por qué? Sí. Es un colegio de padres agustinos, como todo el mundo sabe. Sí. Acaba de ser elegido el Papa León XIV. Claro. Agustino. Ujú, Y es el primer Papa Agustino. ujú. Y ya está oyéndole mucho sus entrevistas y lo que dice. Y yo digo, esa formación que yo recibí en el colegio, que tiene unos elementos, que es lo que está diciendo el Papa, que es, le gusta la concertación, le gusta como conciliar puntos de vista, le gusta escuchar más que hablar. Los agustinos son también bastante austeros, no son de excesos, ¿no? Pero tampoco son ideológicamente ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Yo digo, esa formación para mí fue definitiva. Yo creo que yo soy producto de eso. Tengo muchas ganas, voy a ir otra vez, hace muchos años que no lo hago, voy a ir al colegio, yo me gradué en la 150 con autopista, Ajá. pero me tocaron muchos años del bachillerato aquí en el Retiro, en la 82, voy a ir a los 2 colegios y sabe que me muero de ganas de conocer al Papa. ¿Ah, sí? Quisiera ir a conocer al Papa, Ah, no, claro, claro. porque yo creo que uno tiene mucho en común porque Claro. fui educado por ellos, Claro, claro. ¿no? Pero es del entorno. Es del entorno, yo me siento, no, y ya con los años uno va entendiendo. Ellos no eran ni retrógrados, ni esos curas que son de una cosa muy estricta y que uno ve que hay órdenes y gente en la Iglesia Católica como muy cerrada. Ellos no eran de ese estilo, pero tampoco eran los más progresistas. Sí. O sea, una cosa intermedia. Y yo creo que eso marca, eso define mucho. Sin duda. Y termina ahí el bachillerato, ¿cierto? Y, Ahí termino. ¿Y qué viene? Ya comienza usted a decir, ¿para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? Sí, a ver, a mí desde el principio me gustó mucho la cosa pública, iba a decir la política. Sí. Mi ¿Por qué? padre, ¿Abuelos o sí, por- no, porque mi padre entonces llega a Bogotá, empieza a trabajar en Bogotá Mm. y al cabo de pocos años de estar acá, acaba en la Federación Nacional de Cafeteros. Pues claro. Y ahí pasó 40 años, o sea, Claro. mi vida, la niñez, la adolescencia, la universidad, Don Jorge bueno, hasta Carlos hace muy Gutiérrez, poco, por favor. mi papá metido en la Federación. Entonces mi papá era el subgerente de la Federación, ahí estuvo 20 años, y como tal, pues recorría mucho el país con los comités de cafeteros, las cooperativas, y a mí me encantaba acompañarlo en los fines de semana. ¿Era el único que se le pegaba? Yo me le pegaba siempre, no, que voy para Ibagué, ven papá, yo te acompaño, 5 horas de carro, llegamos a Ibagué, Delicioso. y yo oía todo, me gustaba estar ahí, me gustaba estar en esas conversaciones. Entonces Sí. yo desarrollé ese gusto por recorrer a Colombia, por oír, por conocer. Me parecía interesantísimo conocer a los gobernadores, a los alcaldes. Era como, oiga, venga. Entonces eso me enganchó, Me nutrió. me nutrió, yo creo que me despertó esa vena política. Yo les decía que este grupo de antioqueños que vinieron a vivir a Bogotá, pues se reunían los domingos y como La frijolada, ¿no? era frijolada, y había muchos que trabajaban en el gobierno. Entonces Sí. yo también, yo les oía, yo me sentaba ahí en la sala, ahí a oír a los amigos de él, y el uno trabajaba en el Banco Central Hipotecario, el otro trabajaba, no sé, cosas del gobierno. Y ahí yo decía, esto es lo que me gusta. Y ahí fue que decidí entonces, al salir del colegio, estudiar economía. Sí. Y estudié en la Universidad de los Andes. No iba mucha gente del Cervantes a los Andes. ¿Por qué? No sé, ya mis Había una compañeros... desconexión ahí. Sí, mis ideológica, compañeros ¿no? iban a la Javeriana, al Rosario, en fin.
Y entonces, cuando yo llego a los Andes, un profesor dice, bueno, ustedes jóvenes, ¿de qué colegios vienen? Entonces el uno, no, del Nueva Granada, el otro, no, del Anglo Colombiano, no, excelentes colegios, aquí les va súper bien los Andes. ¿Ustedes de qué colegio vienen? Me pregunta a mí. Sí. Yo del Liceo Cervantes. Y me dice, pésimo colegio. Eso aquí les va horrible. Aquí, sí, no, Lo bajó de una vez. yo dije, no, el lugar equivocado. Ahí sí, el lugar equivocado. Pero dije, no, dije, No, sí, no, pésimo, o sea, sí. pésimo. Sí. Dije, no me voy a dejar. No. Yo no me voy a dejar. Y bueno, al final salí, me fue bien, saqué buenas notas, fui muy buen estudiante, creo que fui mejor estudiante de la universidad que en el colegio. Sí. Pero sí como que me talló ese comentario, y dije, ¿cómo así? ¿Cómo Sí, así? de una vez lo fue. No, Sí, sí. entonces, No, bueno, eso Sí, como los toros de casta. Sí, total, y además Claro. el colegio era bueno, o sea, Sí, tampoco era porque era eso. pues. Bueno, entonces ahí estudio economía, Sí. y ahí yo engancho con el tema de la economía, porque me gustó mucho la La profesión, y yo soy también de números, Ujú. entonces, bueno, como que mezclaba la política y los números, y ahí seguí mi carrera, y entonces ahí conocí ya como alumno de los Andes, conocí a gente que fue muy importante para mí profesionalmente, porque me abrieron puertas. Sí. Entonces conocí a José Antonio Campo, que era un Pues, economista claro. muy prestigioso, Guillermo Perry, que en paz descanse también. Todos ellos me empujaron, me fueron llevando, y ahí estuve pues mucho tiempo dedicado a mi profesión, pero siempre con esta cosa de que lo que me gustaba es la política. Pero ahora es que estoy 100% dedicado a la política, después de ese largo recorrido como economista, como funcionario, como lo que ahora llaman tecnócrata. Ahora estoy más bien es en el mundo de, bueno, salir a conseguir votos, conseguir apoyo, y creo que pues es algo que toda la vida he soñado. Digamos que la carrera ya está hecha, está lista, ya pasó por el sector público, pues ser ministro es una responsabilidad. Ave María. Y además que Y está distintos ministerios. también en tres ministerios diferentes. Claro. Transporte, Hacienda y Energía, que son los ministerios que soportan el peso en un... Y estuve en uno que ya no existe y por eso nadie se acuerda de él, que era el Ministerio de Desarrollo Económico, Ah. que fue en su época un ministerio importante en el sentido que reunía la industria, la vivienda, el turismo, el comercio. Eso después se acabó y se fueron creando otros ministerios para esas tareas. Pero era un ministerio muy interesante. Fui ministro de Desarrollo Económico de César Gaviria, al final del gobierno de César Gaviria. Y yo siempre he dicho que eso fue como una especie de premio de César Gaviria. ¿Por qué? Porque cuando yo regreso de estudiar en el exterior, me encuentro con Jaime Castro, Sí. que acaba de ser Alcalde de elegido Bogotá. alcalde de Bogotá, Ujú. y Jaime Castro me dijo, oiga, yo lo he visto a usted, yo lo oí a usted, él había pasado por la universidad donde yo hice mi doctorado, y había dado una charla y nos fuimos a comer una pizza. Por eso yo siempre digo, a los jóvenes, a mis hijas les digo, aprovechen todas las oportunidades cuando alguien se les acerca. Claro. Nunca vayan a decir, papá, es que yo no tengo nada que decirle a esa persona. No, no, no. Uno siempre tiene algo interesante que decir. Diga algo. Dígale algo, o sea, la carga de la prueba está al lado suyo. Usted métale la conversación. Sí. Y Jaime Castro había pasado por la universidad en Estados Unidos, donde Sí. hice mi doctorado. Allá lo conocí. California, ¿no? California. Ujú. Ujú. Nunca iba nadie, porque son lejísimos. Claro. No iba ningún colombiano. Y por allá pasó un día Jaime Castro. Venga, denos una charla aquí a los colombianos. Era una época muy difícil, al final de los años 80, Ah, la época que era dura. cuando estaban asesinando candidatos Sí, claro. presidenciales acá. Tal. Entonces éramos unos 10 colombianos, nos dio la charla. Pasan los años, yo regreso a Colombia y me dice, acabo de ganar las elecciones a la alcaldía, me dijo Jaime Castro, quiero que usted se venga de gerente de la empresa Energía de Bogotá. Y en ese momento el país estaba en el apagón. Ah, 91. 92, 93, sí. apagón. Y todo dependía de que se terminara el proyecto hidroeléctrico del Guavio, Ajá. que eso era el gran elefante blanco. Sí, claro. Eso había sido fuente de todo tipo de escándalos y de problemas de corrupción y de retrasos. Y él me dijo, véngase a gerenciar la empresa Energía de Bogotá y su tarea es terminar el Guavio y de esa manera Colombia sale del apagón. Y me puse a hacer esa tarea y el día de la inauguración del Guavio sale Colombia del apagón y conozco a César Gaviria, que era el presidente. Ah. Entonces yo creo que él dijo, bueno, este tipo Sí, hizo sí su pudo, trabajo el acá, Guavio sí pudo. ese tipo hizo su trabajo, Sí. al mes o 2 meses me llamó un día por teléfono y me dijo, quiero que te vengas de ministro de Desarrollo Económico. Y ahí empezó mi carrera ya en el gobierno nacional. Claro. ¿Qué decía el doctor Jorge Cárdenas? Porque usted se dedica a la política. Porque es que los papás a veces, y lo digo además por experiencia propia, o la familia cercana, cuando a uno le gusta el tema político, Sí. siempre tiene muchos peros. Porque hay alguien que dice, es que esa política, eso es una mierda. Usted va a meter a la política, mire los enemigos, mire. ¿Qué dijo el viejo?
Oiga, qué buena pregunta, Javier. Voy a empezar contándote el último día de la vida de mi papá. Mi papá murió el 13 de abril, hace nada. Sí, hace poco. 94 años, pero estaba entero. Es que ese viejo era un roble. O sea, su cabeza, su lucidez. Y justo ese día, solo un domingo, el domingo de Ramos, justo ese día, nosotros entre los hermanos, pues como que salimos a almorzar todos los domingos a una finca aquí en el norte de Bogotá, una finquita, y nos vamos rotando. Y ese día yo lo recogí a él. Íbamos en el carro, lo llevé a la finca, o sea que tuve 1 hora para conversar con él en el carro, solos los dos, y él me dice, ¿cómo vas con este tema de la campaña? Cuéntame los detalles, ¿qué avances ha habido? Sí. Entonces le conté, esta semana estuve en tal sitio, tal, no sé qué. Entonces le dije, yo, tú sabes, voy como el independiente, voy por firmas. Y él me dijo, pero no te alejes mucho del Partido Conservador. No te alejes mucho del Partido Conservador. No, que era como también su vida. Mi papá es como Frente Nacional, ¿no? ¿Sabes? No te alejes, como que tampoco. No, yo, no, papi, tranquilo. Y le va a cumplir. Sí, claro. Yo siempre hago la cosa de llamarlos y tenerlos cerca. Y entonces me dice, bueno, ¿y cómo estás armando el equipo y tal? Entonces le dije, no, estoy en esto, tengo la parte de las firmas, tengo la parte de la fundación, tengo en la parte programática, ¿cómo vas? Le dije, no, bien, pero ahí me falta pegarle a la pepa de a quién es la persona que me va a ayudar, y he pensado en he pensado en aquel. Entonces me dijo, no, necesitas a alguien que esté aquí al lado tuyo, que te haga la segunda. Y le dije, pues hay una persona que me encantaría que fuera, que es Ángela María Orozco. Ella fue la ministra de Transporte de Iván Duque. Sí, claro. Y me dijo, esa es, llámala. Bueno, ese día se murió mi papá, súbitamente, porque fuimos a almorzar. No puede ser. Terminamos el almuerzo, estaba perfecto, conversó en el almuerzo. Por cierto, conversó mucho en el almuerzo del senador Miguel Uribe Turbay. Puede ser. Sí, ese fue el tema de conversación, porque mi papá era gran amigo del papá de Miguel Uribe Londoño. Sí. Gran amigo, nos contó su relación, en fin. Bueno, esas cosas que surgen en los almuerzos familiares, que empezó a hablar. Sí. Cuando mi papá fue a entrar a la casa, ya después de terminar el almuerzo, estábamos en el jardín, entró a la casa, ahí me dijo, me estoy sintiendo ahogado, me estoy sintiendo un poco ahogado. Ven, siéntate aquí antes de llegar a la sala. Y ahí se nos murió. Así muy súbitamente. Pero yo quedé como esa última conversación de mi papá lúcido, preguntándome por la campaña, dándome consejos. Sí. Y Javier, para tu pregunta ya más concreta, yo creo que él tenía por dentro como el sueño, ¿no? De que eso sucediera. De que sí, es que yo metido, él sabía que a mí me fascinaba, que era mi vida, pero la cautela del papá, ¿no? Sí. El papá que también le dice al hijo, pues, no, Y que ha vivido en el entorno. Sí, ten cuidado, que ese es un juego pesado, difícil, es un campo minado. Es difícil. Entonces, él siempre era prudente, pero al mismo tiempo empujando. Bueno, se muere y empiezan a hablar con uno de los amigos de él, porque mi papá se la pasaba pegado al WhatsApp y conversaba con mucha gente y mucho teléfono. Y me empiezan a decir los amigos, tu papá estaba tan feliz, tan orgulloso de que tú seas candidato presidencial. Estaba tan ilusionado, le estaba diciendo a los amigos, este sí es el momento, porque él en el 2022 me había dicho, ese no es el momento, eso no, el país no está en eso, el país está en lo del cambio, en lo de Petro. Entonces él le decía a los amigos, les hablaba más a ellos que a mí, porque les decía, no, estaba feliz, estaba muy realizado. Bueno, yo creo que ahora desde el cielo nos estará guiando y nos estará dando su consejo y su orientación y todo lo que nos enseñó durante tantos años, porque yo aprendí, mi maestro, mi mentor, una escuela de una persona serena, tranquila, moderada, efectiva, que le resolviera los problemas a la gente, que no hizo sino amigos. O sea, esa lección, eso es lo que queda y eso a mí me da mucho ánimo para seguir. ¿Qué fue lo que más le aprendiste a tu papá? Su moderación. Mi papá era una persona prudente, nunca lo oí. Te voy a decir, esto puede sonar exagerado, pero es verdad. Yo nunca oí a mi papá hablar mal de alguien. Mal de alguien. O sea, no era una persona, siempre más bien como buscando el lado positivo. Y ¿Conciliador? Muy conciliador. Y algo que es dificilísimo, es la persona más querida, o sea, querida por todo el mundo, querida por las personas
que trabajaban al lado de él, querida por los caficultores, querida por los colegas que tuvo a lo largo de la vida. O sea, la gente lo quería. ¿Por qué? Porque él era una persona muy servicial, muy de ayudar, muy de resolver el problema a la gente, muy generoso con su tiempo. Y en este mundo de la política, yo diría una cosa que para mí es importante: sabía escuchar. Él se sentaba, la gente lo buscaba para hablar con él y él se oía, y cuando le pedían una opinión, luego se hablaba, pero sabía oír, sabía sentarse. Ahora en la política yo lo que veo es una cantidad de gente que quiere hablar con uno, pero no, ante todo quiere que uno lo oiga. Imponer. Sí. No dejan hablar, no les interesa que uno dé una opinión. Eso de saber escuchar creo que es una de las grandes virtudes de mi padre, algo que hay que aprender y algo que hay que tratar de emular. Los que creemos en Dios sabemos que esa estrellita que tenemos ahí arriba nos puede coger de la mano y decirnos esto es. ¿Lo sientes? Sí, lo siento mucho. Y siento también mucho a mi mamá, porque mi mamá, una mujer antioqueña, muy entradora, una mujer de esas llenas de energía, que hacía mil cosas en la social. Sí, el eje de la familia. Sin duda. Sin duda. Como buena familia antioqueña. Sí, el eje de la familia. La mía es de allá también, es así. El eje de la familia, la que organizaba todos los almuerzos, los viajes, las vacaciones, la Navidad, no, todo. Y pendiente, pues cuando nosotros estábamos creciendo, mi papá, pues un hombre muy ocupado con ese tema de la federación. Mi mamá era la de la casa, la que le ponía orden, la que se aseguraba que uno no se emparrandaba demasiado, ese tipo. Qué maravilla. Don Jorge Cárdenas, Javier, fue en su época de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros el creador de Juan Valdés, de la marca Juan Valdés, y de Conchita, la burrita que todos identificamos que sale en las... Ese fue su gran... No, lo fue todo para la federación. Una de las cosas que yo más recuerdo de muchacho, ya en la universidad, fue que un día mi papá me dijo, bueno, Café de Colombia va a patrocinar la Vuelta a Francia, el equipo de Café de Colombia en la Vuelta a Francia, en el Tour de Francia. Y hay una posibilidad de estar en el Tour, pero eso sí, trabajando, o sea, y el trabajo es duro porque usted tiene que ir en los carros donde van los ciclistas y el equipo, y en esa época había que pues llegar, antes de que llegara la etapa, poner el stand, empezar a ofrecer, termina la carrera, arme el stand, vuélvalo a llevar, váyase para la siguiente parada. Pero le quiero decir, de las experiencias más fascinantes que he tenido yo en la vida es haber acompañado al equipo de... ¿Cuántos Tours de Francia se metió? No, uno solo yo. Uno solo, que pude hacerlo porque estaba en vacaciones en la universidad. Pero aprendí y disfruté. El equipo de Café de Colombia, pues acuérdense, era la época de Lucho Herrera. Eso era la época de oro. Maravilloso. Sí. Y toda Francia bailaba. ¿Se acuerda de la colegiala? Sí, claro. Sí. Colegiala. Sí, la colegiala. Toda un grupo que estaba enganchada con la colegiala. Toda Francia. Sí. ¿No? Qué maravilla. Es que hubo dos personas en esos patrocinios, hablando un poquito del tema deportivo. De eso y andar pelado más o menos conozco. Es que Café de Colombia comienza a patrocinar y creo que fue la época más importante del ciclismo colombiano. No, pues, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No dude. Porque antes hubo patrocinio de café, Sí. que lo hizo don Pepino San Giovanni con Café Aguilar Rojo. Señor. Tal Sí, vez señor. el primer patrocinador que tuvo el ciclismo en Colombia se llamó Café Aguilar Rojo. Pepino. Con un ciclista, bueno, varios, pero en ese momento un ciclista que fue icónico en la Vuelta a Colombia, que fue Carlitos Montoya. Ajá. Carlos Montoya le dio la vuelta, nunca ganó una Vuelta a Colombia, pero eso sí tenía un entusiasmo el hijo de puta, ¿sí? Sí. Ese man corría, ese hombre era impresionante. Bien. Pero Pepino San Giovanni fue el pionero. Después viene la Federación Café de Nacional Colombia, Cafeteros, que es Café de Colombia, Sí. a patrocinar. Y yo diría que ese fue no solamente el momento más importante, sino el comienzo de decir, tenemos ciclistas. Claro. Sí. En Colombia hay ciclistas para mostrar a nivel internacional. Sí. Parra, Eso gracias ¿te acuerdas a de Parra? Sí, Fabio. Claro, Buen Fabio Parra, Que claro. le hacía mucho la segunda lucha. Pues claro. Lucho, Pachón, Alba. Sí, iban ahí. Sí. ¿no? Después se ganaron, lo primero que se ganó fue un Dauphiné Libéré. Ujú. Una Dauphiné Libéré. Claro. Que se la ganó Martín. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Antes El de negro la Vuelta a Martín, Francia, claro. antes de la Vuelta a Francia. Sí. Y después viene Lucho a ganarse incluso la Vuelta a España. Claro. Sí. Entonces, bueno, no, una época espectacular.
Cuando uno recuerda a los de uno, y sobre todo usted que tiene el recuerdo tan lindo de su padre, que además todos en el país yo creo que lo queremos, los que conocimos todas las gestas que se hizo con nuestro café, que es nuestro producto estrella, uno siempre tiene unas cosas que uno hubiera querido decir, Sí. pero que no alcanzó. A mí me pasó con mi papá. Uno no alcanzó. ¿Qué le hubieras querido decir a tu papá que se te quedó ahí en ese tintero? Dice uno, pucha, se me escapó decirle esto a mi viejo. Sí, pues sí, tanta cosa, ¿no? Yo, la verdad, lo disfruté mucho. Estuve muy cerca a él. Yo creo que uno como familia antioqueña, tal vez por esa formación, es un poquito más parco en los sentimientos. No que eso no se sienta. O sea, yo creo que está ahí. Pero Se dificulta decirlo. sí, se dificulta. Yo creo que él lo sabía. Yo creo que él lo sabía. Claro, yo lo Es más, siento. si se lo hubiera dicho, él me hubiera... Sí, cambia el tema. Cambia el tema. Se Sí, lo aseguro sí, que me hubiera sí. cambiado el tema. Yo le hubiera dicho, papá, te adoro con toda mi alma. Ha sido una luz en mi vida, ha sido una guía. Nunca se lo dije. Estoy seguro que lo sintió. Sí, ¿no? sí, claro. Como te digo, si se lo hubiera dicho, me hubiera dicho, no, mijito, deje de hablar pendejo. No, ya he dicho ¿No? los papás antioqueños, como Sí. el mío también, era muy difícil para decirle a uno te amo. Sí, sí, sí. Les costaba. Les costaba. Todo era por fuerza. Entonces era el hombre que mandaba en la casa. Mi papá fue un hombre de carriel y poncho, Sí. antioqueño, y era difícil. Por eso te lo pregunté, porque ese es un sentimiento que yo también llevo por dentro. Sí. Y a uno siempre le queda algo. Sí, te amo. Qué lindo haberle podido decir. Sí, uno se lo iba a haber dicho. Hice una cosa que me da mucha satisfacción y es que en la pandemia, al comienzo, ¿se acuerdan cuando el simulacro que nos aislaron y que no podíamos movernos? A pesar de que mi papá vivía a unas 5 o 6 cuadras de mi apartamento, pues hubo una época en la que no nos veíamos. Y yo pensaba, él estaba ya solo en su apartamento, pues con una persona que lo cuidaba, que estaba pendiente de él, pero solo. Porque mi mamá se murió hace más tiempo, mi mamá se había muerto hace unos 7 años. Entonces le dije, papá, hagamos una cosa. Vamos a hacer 2, 3 veces a la semana un Zoom a las 7 de la noche y yo te voy a empezar a preguntar sobre tu vida, desde que naciste y desde que te acuerdas. Y me dice que uno de los primeros recuerdos que tiene es que a él se le murió el papá cuando él era muy joven, muy, muy joven. Y empezamos a hacer eso y yo grabé como 25 horas de conversación con él. Qué vaina tan buena. No, es una belleza. Ahí está el libro. Sí, ahí está el libro. Y de hecho ya existe el libro. Yo después dije, bueno, ¿qué hago con estas 25 horas? Porque hicimos, no sé, cada sesión era 1 hora, 1 hora y media. Y ahorita le cuento la historia de Juan Valdés y de ok. la mula, la Sí. Conchita. De Conchita. Después le conté a la gente de Planeta que tenía esas 25 horas. Ellos los pidieron, lo desgrabaron y convirtieron eso en una memoria, una biografía sobre mi padre, que es muy bonita. ¿Cómo se llama? El libro. Memorias de un liderazgo conciliador. Ah. Que mi papá era un líder muy conciliador, ¿no? Conciliador. Un liderazgo tranquilo. ¿Tú también es igual? Un liderazgo tranquilo. ¿Te gusta conciliar? Sí, ser tranquilo Sí. y no Nada pelea, cero nada de pelea. peleas ni de gritos, pero sí, bueno, firme decisión. eso es diferente. Lo que No, no. necesita hacer, sí. No, eso es diferente. Pero no de ataque, sino de descalificar, volviéndolo de no descalificar a la gente, no hablar mal y atacar y cosas personales. O sea, muy distinto la política que estamos viendo hoy y respirando hoy. Entonces salió el libro, pero ahí tengo las 25 horas grabadas y él me iba contando, Qué maravilla. cosas. Entre esas que me contó, me dijo, cuando él empieza a trabajar en la Federación de Cafeteros, y empezaron a ver que el café colombiano tenía unas características particulares y que para que pudiera tener un mejor precio había que diferenciarlo. Claro. Y decir, este es un mejor café, es el café, el café suave, el mejor café del mundo, en Sí. fin. Y ahí es donde entra Juan Valdés. Juan Valdés. Y eso es una agencia de publicidad Sí. en Nueva York que dice, el concepto es el hombre, el arriero, con su cafetero. mula, cafetero, que cuida el café, y es un café, el café más suave del mundo, el mejor café, y ahí empieza a pagarse una prima, diferenciando Una prima, al café de una Colombia del prima. resto del café del mundo. Qué Es maravilla. una prima, pues, que vale mucho. Sí, pero ¿no? total. Entonces fue una muy buena inversión en publicidad. Nota curiosa, el primer Juan Valdés era un actor argentino en Nueva York. ¿Así? No era colombiano, Así, era un sí, actor argentino. Sí, es cierto. Y entonces, bueno, ya el tipo jugó el papel de Juan Valdés los primeros 10 años, ya después aparecieron los colombianos.
y ya los colombianos pues Doctor Mauricio, han sido los... usted dijo ahora que el 2022 no era el momento, pero que estamos ahora en 2025 y habrá elecciones en el 2026. ¿Por qué ahora sí es el momento de Mauricio Cárdenas? Precisamente porque el país necesita ahora un liderazgo más tranquilo, más conciliador, no esta cosa de la charlatanería, de los gritos y la cosa de... Es que lo que tenemos ahora es un gobierno pues que en el fondo no está gobernando, no está avanzando. Es discurso, es un embaucador, es un cuentero. Entonces necesitamos a alguien serio, pero que al mismo tiempo nos una y nos toca tomar decisiones difíciles. Entonces también se necesita una persona que tenga carácter y firmeza y que ponga a este país en una nueva ruta porque estamos a la deriva. Ese soy yo, para eso me he formado, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo el recorrido, tengo la posibilidad de llegar a un gobierno no a improvisar, sino a hacer lo que se necesita, porque el país está bastante desencuadernado, Sí, eso es la claro, verdad, sí, eso sí, no, sí, sí. no es invento de uno. Y sobre todo el tema económico. Usted que es un genio de la economía, porque es un genio de la economía, ¿cuál cree que puede ser la solución? Yo diría que pueden existir tres opciones que uno tenga en esa agenda programática. Me interesa mucho irte, dime cuáles son Sí, las tres. no, yo digo, son tres cositas que Sí. usted podría tener dentro de su agenda programática que podría priorizar, porque es que el tema económico en nuestro país está muy jodido. Así es. O sea, muy complicado. Así es. Recuperarlo, yo creo que es difícil en 4 años. Difícil en 4 años. ¿Cuál puede ser esa solución y cuáles pueden ser esas tres opciones que hay en esa agenda programática para que el país salga de todo esto tan grave que nos ha venido pasando en estos últimos 3 años? Mira, a nivel de problemas, de preocupaciones de los colombianos, problemas que hay que resolver, yo diría, número uno, la salud. La gente está muy descontenta con el problema de la salud. Totalmente. No hay citas, no autorizan procedimientos, Medicamentos. no hay medicamentos. Eso está arriba. Es el problema número uno. Problema número dos, la falta de seguridad. Vuelve a haber problemas de extorsión, vuelve a haber problemas de secuestro, vuelve a haber problemas de que la gente tiene miedo a salir por carretera. Entonces, el país está mal en ese frente y en parte porque estos grupos armados organizados han tenido rienda suelta. Libertad. Han tenido libertad. Totalmente. Y el ejército y la fuerza pública en general, bien replegada, un poco limitada, restringida políticamente, porque no saben qué hacer, porque el gobierno les da, digamos, es muy ambiguo lo que hace el gobierno, les dice sí, pero no, no se metan allá, dejen eso allá para que negociemos la paz total. Entonces el ejército está, y la fuerza pública en general, en una posición muy, muy débil, muy vulnerable. Tampoco ha tenido apoyo presupuestal, les han faltado recursos. Entonces, dos tareas fundamentales son salud y seguridad. Pero quiero mencionar una tercera, y es, a ver, aquí hay muchos jóvenes que votaron por Petro. Esa es la verdad. Sí, claro. Y que votaron por Petro. Petro pensando que Petro iba a hacer el cambio y que les iba a resolver sus problemas, que les iba a dar oportunidades. Yo creo que para ganar las elecciones y para hacer este país gobernable, hay que responderle a los jóvenes. Hay que decirles, mire, ustedes tienen razón en querer más oportunidades. Ustedes tienen razón en querer un cambio. No fue Petro. Petro no lo logró. Ustedes están frustrados. Hoy muchos jóvenes están apáticos, no se quieren meter en la cosa política. Pero una parte fundamental del gobierno tiene que ser, les vamos a ayudar a los No jóvenes. se quieren meter, pero por decepción. Por decepción total. Sí, claro. Están desencantados. Totalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que decirle a los jóvenes de Colombia, hablar con ellos. Entonces yo me he dedicado a hablar con ellos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren que el gobierno les regale plata, que les dé subsidios? No nos interesa para nada. Han visto ese modelo, sienten que sus padres o sus familias se ha dependido mucho de esos subsidios, de esos aportes que da el gobierno. Llámese Familias en Acción, llámese Ingresos Solidarios. No queremos eso. Queremos tener ingresos, queremos tener oportunidades, queremos ganar y queremos darnos gustos. Eso es lo que me dicen jóvenes, incluso los que estuvieron en la primera línea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darles a los jóvenes una oportunidad para que tengan un trabajo en el que puedan progresar. Y muchas veces no es una carrera universitaria, no es ser abogado o ser economista, no es eso. Es tener la capacidad de desarrollar un oficio en los que hay trabajo. Ejemplo, ser programador. Ejemplo, ser técnico en el sector de las industrias del entretenimiento, un técnico audiovisual. Ejemplo, ser un técnico en la industria de la gastronomía, una persona que sabe de cocina, un chef,
o que sabe manejar un restaurante. Ahí es donde está creciendo esta economía. Entonces, mi propuesta para los jóvenes es un año de formación técnica, sumándole a ese año el inglés. Entonces, bilingüismo más una habilidad, una capacidad. ¿Subsidiada por el gobierno? Subsidiada por el gobierno. Para ganar en Perfecto. dólares. Facturar en dólares y vivir en pesos. Ganar en dólares. ¿Usted me deja, yo le incluyo una cuarta? Dele. Permítame Claro, una cuarta. claro. Y sé que le va a gustar. Porque yo vengo reclamando esto hace muchos años. Casi que los 43 años que llevo de profesión. Es que siempre se les olvida algo que es muy importante para la juventud. Se llama el bendito deporte. Claro, Inclúyamelo ahí, doctor. claro. Porque claro. es que el deporte se convierte en un paliativo y en una felicidad. El ganar para los jóvenes en materia deportiva y poder incentivar el deporte significa cambiarle la vida, así no parezca, Así es. cambiarle la vida a la juventud o a la niñez. Desde niño, si te educas con esa mentalidad deportiva que no excluye el tema de la academia, nada que ver. Sí. Una cosa es una cosa y otra es otra. Pero Sí. si el deporte está metido dentro de la cabeza, hacemos lo que se hace en muchos países desarrollados de este mundo. Claro. Y es que el deportista, el niño deportista, va a ser una persona decente, va a ser una persona dedicada, va a ser una persona libre de drogas, libre de vicios malos y feos. Tal cual. Entonces, doctor, el deporte es básico. ¿Lo tiene ahí en la agenda? ¿Tiene? Lo tengo en la agenda. Mira, Porque usted ha sido deportista, sí, yo soy deportista. hincha de Nacional. hincha de Nacional. Ahí sí. Ahora ya, por supuesto. lo tengo picado. No, es así. Se le nota. Hincha de Nacional. Ojalá me metieran a esos grupos de WhatsApp que tienen los hinchas de Nacional, que dicen que es el grupo de WhatsApp más grande, más importante que hay en Colombia. Mira, no, lo del deporte es absolutamente cierto. El deporte y la política mezclan, van muy bien. ¿Por qué? Porque es algo que emociona. Tengo una anécdota, y es que estando yo en el gobierno, acompañé al presidente a hacer un recorrido por el suroeste antioqueño. Y hubo 3 paradas. Primera parada, firmar contratos de billones de pesos para las famosas autopistas de la prosperidad, Las todas las vías 4G. las 4G. Sí. Bueno, llegaron 60 personas, aplaudieron, más bien la queja de que eso se había demorado mucho, que Antioquia no tenía las carreteras desde hacía 200 años, que las necesitaba, bueno, billones de pesos. Sí. De ahí pasamos a inaugurar un teatro en Jericó, Jericó, Antioquia. que se acababa de renovar, restaurar. Bueno, eso eran como 3.000 millones de pesos. Ya no eran 60, sino 200 personas. Aplaudieron. Maravilloso, no sé qué. Y fuimos a inaugurar una cancha de fútbol de pasto sintético. Me acuerdo como si fuera hoy, en Andes, Antioquia, que había costado, no llegaba a los 1.000 millones de pesos. No. Y eso era Estaba- todo estaba la el gente. pueblo, todo el municipio, Claro. ¿no? De todos los colores políticos y todo el mundo celebrando que se había construido la cancha de fútbol. Ahí Es está, la ahí emoción, eso es lo que te toca el corazón. Ahí Entonces tienes toda la razón, el deporte. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar desde el primer momento, desde la primera infancia, a generar, a ir identificando cuáles son primero el deporte en general. Van saliendo los talentos, invertir en Las esos escuelas talentos. de formación. Las escuelas de formación, centros de alto rendimiento, Incentivos. apoyo para que ya los deportistas de alto rendimiento puedan ir a las competencias internacionales. Incentivos. Yo soy economista. Nada mejor que un incentivo. Usted se gana Claro. una medalla, Ahí está. ahí está, una Claro. bonificación. Y traer a los entrenadores, pues los mejores, los Claro. que sepan de esto y que las personas puedan vivir, el deportista de alto rendimiento, que pueda vivir de eso para que le invierta. Sí. Y por cierto, estos jóvenes que hoy están apáticos, desencantados, Ujú. ellos ven en el mundo del deporte y en el mundo de la cultura y de las artes los referentes de personas que desde acá Claro. facturan en dólares hoy, Los futbolistas. viven en pesos. Claro. Ese es nuestro referente. Ese- Necesitamos más y más influenciadores deportistas que nos sirvan de ejemplo y que nos ayuden a motivar la importancia de la inversión en el deporte. Es que nos gusta este tema y yo siempre he soñado con pues, llegar a una posición importante. Bueno, lo he logrado desde mi tema acá de medios de comunicación. Pero los que hemos tenido la oportunidad, doctor, de hacer cosas por el deporte, de paralizar un país gracias al fútbol, el caso de la Selección Colombia que nos une a todos, eso no tiene ni estrato, ni raza, ni nada. La Selección Colombia es Selección Colombia. Sí. Nos damos cuenta lo que puede significar eso.
Pero para eso obviamente hay que tener una infraestructura previa a todo eso. Una infraestructura previa porque eso no nace de la noche a la mañana, ¿cierto? ¿Qué hacer, por ejemplo, con esos jóvenes que no tienen ninguna oportunidad, no tienen cómo salir de su casa por la dificultad de cómo viven, no del tienen sitio ni donde bus. viven, no tienen ni cómo transportarse? Algo tiene que pasar con eso. Algo tenemos que hacer para eso. Sí, bueno, construir infraestructura deportiva, tener cerca de los sitios de habitación de los colombianos, pues la capacidad de ir a practicar un deporte. Y ahora que estamos hablando de esta formación técnica para el trabajo, pues ese año que yo le quiero ofrecer a los jóvenes colombianos para que se entrenen y se capaciten y tengan una posibilidad de encontrar un trabajo, una de las actividades puede ser técnico en diferentes áreas del deporte. O Sí, sea, la sí. persona que sabe después coger a los pelados, enseñarles fútbol, enseñarles básquet. Nosotros tenemos ¿no? una entidad, se llama la Escuela Nacional del Deporte. Ahí está, y que con De un forma año deportista y profesional. y nos forme los educadores, los que van a entrenar y los que van a ayudar a identificar esos Pero talentos. esto como vista nacional. Ahora sí, dígame, pero es dígame un usted problema, usted cómo ve al verde. No, en esta no nos fue bien, ¿no? No, pues en la pasada, pero ya arrancó la otra. Sí. Pero ya no lo ha visto todavía. No lo he visto. Tiene buen equipo. Está con No, buen equipo, se Nacional. le ve buenas posibilidades. Sí. Ah, sí. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Y de pronto aquí muchos hinchas de otros equipos me van a matar a mí. Este semestre Nacional es el más firme candidato al título. ¿Usted cree? ¿Por Ay, qué, Javier? Por lo que cómo se conformó y a los que llevó para eso. Sí. Es que las experiencias hacen. Nacional se había dedicado a traer y traer jugadores y traer y traer jugadores. Y eso no siempre te dan los títulos. Los da El los que semillero. vienen de abajo, un semillero. sí. Aquí piensan que es traer muchísimos jugadores. América en la época de los 80 y 90 trajo los mejores jugadores de Sudamérica y nunca pudo ganarse una Copa Libertadores. Ganó todos los títulos aquí que quiso. Sí. ¿Cierto? Como 10. Sí. 5 seguidos en una oportunidad. Pero nunca pudo ser campeón de Copa Libertadores. Y yo creo que eso es un logro que hay que hacerlo. Y Nacional ya lo hizo con muchachos colombianos. Pero repetir la fórmula que fue exitosa. Para mí sí. Sí. Oye, Bueno. para mí sí. Mauricio. Pero le hago una Sí. pregunta para cerrar eso. Sí. ¿Somos capaces de clasificar al Mundial? ¿Cómo ven ustedes? Estamos clasificados. ¿Ya estamos? Sí, ¿De estamos. todo? Para mí estamos clasificados. El ¿Por problema qué? no es ese. Entonces, El problema es cómo vamos a jugar en el Mundial. bueno, El problema es cómo vamos a conformar el equipo bien conformado Y si y el bien técnico dirigido. es Si a mí Lorenzo. me preguntan si debemos tener otro técnico para el Mundial, yo les digo y se los firmo ya. Sí, Solo Sí. eso fuera. sí, Nos clasifique fuera. sí. Pero no es mala idea uno a último minuto ya, si este equipo está acomodado. No, es que ¿No? no está, es que ni siquiera lo ha podido acomodar. Es que jugamos una buena Copa América y el equipo se le vino a menos. El equipo Sí. se le desorganizó. ¿Por qué? Porque por dentro está desorganizado. Necesitamos un técnico que le ponga orden a eso. Ujú. Ese no es lo ¿Y si hay ese técnico? Sí lo hay. En ¿Colombiano el mundo hay muchos o técnicos. traído? No, para mí hay que traerlo de afuera y que no lo conozcan, que lo conozcan poquito los jugadores. Que no sea amigo de ellos. Sí, Claro. claro. Para que venga y ponga orden. Como el presidente. Como el presidente. El presidente. Es correcto. Que venga y ponga orden. Vea, nos toca, que doctor, meterle coger disciplina a esto. y lavarnos la Ah, cara de nuevo. Total. No, Doctor Cárdenas. usted es miembro de este gabinete en Sí, este gobierno. sí. Y si el presidente se le desaparece 2 días, usted como ministro, ¿qué hace? yo No, me voy nada. también. No, yo me voy 3. También. Sí, o sea. Sí, claro. No, en Sí, serio. Si no, se fue o sea, este que es el jefe. Sí, exacto. Oiga, doctor. Si no habla bien este que es no- el jefe, va a hablar oiga, yo. Calma. que el presidente sale y usted se da cuenta que está con tragos y usted como ministro. No, Sí, pues claro. también le Ah, Óigame, doctor. No, Mauricio, no en puede ser. Canto sacamos las tarjetas, la A ver. amarilla y la roja. Y le voy a pasar la amarilla porque usted le va a sacar la tarjeta amarilla a alguien, a algo, a alguna situación, a lo que quiera. ¿A quién le sacaría la tarjeta amarilla el doctor Mauricio Cárdenas? ¿A quién le sacamos tarjeta amarilla? Que es breve. Ojo, la estás embarrando. Bueno, pero hay otra oportunidad. pero perdóname, ¿me vas a dar después la oportunidad de tarjeta roja? Pero claro. Entonces me reservo la roja para después. A ver, mira, hay 70 candidatos o precandidatos a la presidencia. Sí, eso sale todos los días, sale uno. Sí, entonces, yo le sacaría la tarjeta amarilla a quienes quieren hacer desde las candidaturas presidenciales, hacer populismo. Es decir, quienes piensan que podemos pasar de un charlatán a otro charlatán. Quienes dicen, oiga, en Colombia todo se resuelve rociando balín. Bah. No, O eso sí, acabando con los horrible. impuestos. No, seamos serios.
démosle a Colombia la posibilidad de pasar de un charlatán a algo serio, no a otro charlatán. Entonces, tarjeta amarilla para los charlatanes que están aspirando a la No, regresemos a la seriedad. Está buena, está buena. Sí, listo. Está buena. Regresemos a la Tarjeta seriedad. amarilla. Me gusta, No, me sí. gusta, me gusta. Antes de esta tarjeta, yo le quiero una pregunta. ¿Usted aspira a ser candidato del Partido Conservador o por qué? Yo voy por firmas, Pero yo voy ¿por por qué firmas. despacito? ¿Por qué le Pero pasa usted sabe ya despacito? cuál fue el consejo de mi papá. Sí, Entonces yo voy por firmas. pero ahí al ladito. Ahí al Ya ladito. tiene la Sin base del pelear, Partido sin pelear, sin Conservador. pelear. Y tampoco va a pelear ni con el Partido Liberal, ni con el Partido de la U. No va a pelear. No, con Voy nadie. independiente, voy independiente. Y después, eso es 2025. Pero le tengo chiva. 2026, las alianzas. Pero le tengo chiva. Cuente. Al doctor Efraín Cepeda le preguntaron hoy Sí. precisamente eso. Y, Que si va a ser el candidato del Partido Conservador. Al doctor Fincho Cepeda. Sí, Sí. dicho. y No, que va a esperar que termine la presidencia ahorita y que lo va a pensar tan pronto deje de ser presidente. bueno, bueno. ¿Sabe que yo Vamos tenía a ver. esta noticia desde el sábado? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no soltó? No la solté porque fue una conversación de él y mía Ah, en bueno. un Con evento los en chilenos. Cartagena. Y yo suelo no decir las cosas que me cuentan mis amigos. Porque Pero bueno, somos tampoco amigos. es tan chiva. No, no, Porque no, lo va no. a pensar. Sí, Ya, no, claro. La chiva Pero sería bueno, que sí o que bueno, no. y- Que sí o que no. Y decir Ah. que Pincho puede ser candidato es una cosa normal, primero porque Sí, sí, es sí. un, Pues sí, es un pues hombre sí. muy votado por el partido y aparte presidente del Senado. Y bueno, normal. Bueno, Pero no, bueno, le ya digo le eso. respondí. Tiene todo su derecho de hacerlo. Claro que sí. Tiene todo su derecho de querer pensarlo. Es una persona que se ha ganado un espacio. Fue un muy buen presidente Sí. del Congreso. Fue un contrapeso a Petro. Que lo piense, que lo piense. Si decide que no, lo espero como un gran alfil apoyándome a mí. Ah, bueno. Si decide que Bien sí, eso. si decide que sí, con respeto, competiremos, estaremos, digamos, buscando el mismo propósito, pero llegará el día en el que nos vamos a unir. Porque aquí hay 2 vueltas y en la segunda vuelta seguramente nos tendremos que unir todos los que queremos evitar que este modelo de gobierno que tenemos hoy en día se mantenga. Entonces, en algún momento, ojalá más temprano que tarde, nos uniremos con Fincho Así, Cepeda. así tiene que ser, porque el país necesita eso. Así es. Ahora sí le entrego la tarjeta roja. Bueno. querido doctor. Esta es muy fácil, Javier. Esta es muy fácil, muy fácil. Hay un jugador que ya se debe salir de la cancha. Sí, Ajá. Sí. Primero, porque no ha jugado bien. pero más que jugado, un director técnico, ¿no? Bueno, que no. Sí, bueno, ahí está. Sí. Ahí está en la cancha el director técnico. O sea, es como expulsar todo el equipo, ¿no? Bueno, sáquese equipo. Toca sacar el equipo. Sí. Sí, toca sacar el equipo. Sí. Es un jugador que no ha hecho un buen trabajo, que no estaba preparado, que no hizo el entrenamiento. Es un jugador indisciplinado. Llega tarde, ¿no? Llega tarde, no va O no llega. o no llega. Es un jugador que no es bueno haciendo equipo. No es bueno haciendo equipo. Uno lo ve por televisión regañando a todos los que están alrededor de él, diciéndoles que son unos incapaces, que son unos incompetentes, que las cosas están mal porque ellos no han hecho la tarea. Eso no es un líder. Entonces, ese jugador, pues ya debe empezar, yo digo, termine el partido dignamente. Porque ¿qué es lo que está tratando de hacer? No quiere terminar el partido dignamente. Él está llamando a la gente que está en las graderías. Como ve que el partido ya lo perdió, es como cuando se desespera. Métanse aquí. Métanse aquí, Métanse a la creen un cancha. caos, creen un caos. Claro. Gustavo Petro, ya, se le cumplió el tiempo. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Tarjeta Bueno, roja. pero también tenemos. Sí, pero déjeme que me Sí. falta una pregunta. Sí. ¿Quién está en fuera de lugar? sí, claro. Ja, hay unos políticos que les gusta estar siempre en el equipo ganador. Ah, No, Paracaidistas, ¿no? qué vaina tan Los buena. famosos No. paracaidistas. sí, que no les importa si el equipo es No bueno. me toquen ese vals porque ya me te mata, firmo. yo ya sé quién es. No, ya sé, Sí, ya sé para dónde bueno. va. Entonces, hay unos que están en el equipo ganador, Lo hemos padecido. que cuando ven que ya el equipo ganador va a ser eliminado, Ajá. dicen, no, pero es que yo toda la vida he sido del otro. Sí, claro. Yo no, yo es que ahora porque quise ir a ayudar allá, pero no, yo ahora sí hago parte de la verdadera selección Colombia. Sí. Entonces a esos Fuera que de lugar. estuvieron en el equipo Gustavo Petro y que ahora quieren mostrarse como que son otra cosa, fuera de lugar. Fuera de lugar. Tan cierto es Sí, que al partido que ellos apoyaron no lo quieren. así es. No está ni de precandidato. Exactamente. Ay, Vamos al bueno. lado. Arranquemos por aquí. Hábleme de esto. A ver, Mauricio Cárdenas,
Yo creo que época de terminar el colegio, comenzar la universidad. ¿Cuántos años tenía ahí? Yo calculo unos 17 años. 17. Pero buena melena, ¿no? Buen pelo. Sí, buen pelo. O sea, ahora sí que me estoy sintiendo, Sí, no, me estoy buen pelo. sintiendo viejo, Sí. ¿no? Buen ¿En pelo. qué pensaba? ¿Qué soñaba ahí? ¿Qué quería? ¿Cómo veía la vida? Pero ya estaba en economía, ya estaba estudiando. Yo creo que ya estaba empezando, Sí, seguramente sí, estaba sí. empezando. Yo creo que acaba de terminar el colegio, estaba empezando la universidad. Sí. ¿Qué creía? ¿Qué quería? Yo era muy gocetas. Sí. Yo era gocetas, era disciplinado, estudiaba, ¿no? Rumbita y todo. Rumbita, pero era gocetas y tenía como un buen balance. Eso es lo que he tratado de hacer toda la vida. un Con buen las mujeres balance. también tenía su buen... Sí, sí, buen feeling. feeling, buen feeling. feeling. Ahí seguramente estaba pensando, bueno, ¿y esta cómo me la voy a levantar? Acá, de acá. Perdón. Bueno, A ver. esta. Mi mamá Mire, Ah, pero estaba gordito. estaba gordito, imagínense. Sí, Estaba gordito. Ahora la calle buscando las firmas me tienen, Sí. como decía mi abuela, me han limado un poco. No, mi mamá una fuerza en mi vida muy importante, la energía, sus ganas, siempre muy echada para adelante, muy emprendedora, muy de que, Ay, de muy que no hay paisa. límite, muy paisa, no, muy bien. muy maravilla. la madre, Dios mío. Mis abuelos maternos, Peter Santamaría y Maruja Botero de Santa María. Aquí yo estaba, esto es en la universidad donde yo hice el doctorado, la Universidad de California, esto era un mirador que hay allá, un obelisco, y mis abuelos Fueron a visitarlo. fueron a visitarme. Mire lo que tenía en la mano. Mi Una cámara. abuelo le encantaba la fotografía, a mi abuelo. Sí. Y el orgullo de él era un ingeniero. Mi abuelo fue profesor de la Universidad Nacional en la Escuela de Minas de Medellín toda una vida. Entonces, para él, la Universidad de California era como máximo. ver que su nieto estaba estudiando allá. Fíjese la sonrisa. No, Él estaba feliz, muy satisfecho. Pleno, total. ¿No? No. Y mi abuela materna, una mujer muy visionaria. Mi abuela fue la primera mujer concejal en Medellín. Entonces, ella también nos enseñó mucho de esa parte. Qué bonito eso. Sí, sí. qué lindo eso. Que eso no era tan. Léelo aquí, en el tractor, ¿no? Esta sí está buena. Esta- Yo creo que esta es... ¿Qué tractor es ¿Dónde fue este? esto? Güey? El tractor es una marca rara, porque parece un... ¿No? Sí. El escenario es una finca. Yo no sé. No, esa finca no es por aquí. No, eso no es en Colombia. Eso no es Eso no es en Colombia. Eso es... Yo hice un viaje, tal vez me acuerdo porque por este nombre de esta universidad, yo hice un intercambio para aprender inglés y estuve en esa universidad en los Estados Unidos. Sí. Y después de ese intercambio fui con unos amigos a un viaje a Europa, un primer viaje a Europa. Y yo creo que esta foto tiene que haber sido en ese viaje recorriendo Sí. Europa como con morral. Parece una moto. Eso es en algún país. Por cierto, pues ninguno de esos es pariente ni familiar. No. Esa fue una parada en algún sitio. Pero Pero qué buen recuerdo ¿de eso. dónde sacaron esa foto? Yo no Bendito sé sea quién- Dios. La producción, los productores de acá que Los son... productores que son unos campeones. Mire, Sí, aquí es otra vez haciendo mi doctorado en California. Aunque no parezca, es un amigo colombiano. ¿Quién es? Se llama Juan Gaviria. Ajá. Era estudiante de ingeniería de transporte. Éramos muy pocos colombianos en esa universidad y ellos ya iban adelante mío. Sí. Entonces me ayudaron mucho a ubicarme allá. Ellos se acabaron casando, viven ahora, son grandes amigos míos, viven en Estados Unidos, trabajan en el Banco Mundial él y su señora, que es nacida en Irak. Entonces son dos amigos de la época de la universidad. Vea, pues, ¿hay más? Claro que sí. Mira. Esto es yo. Tal vez esta es Isabela, nuestra hija mayor. Pues muy recién nacida. Ese es el momento más feliz de la vida, que es cuando uno es papá y esta es por primera vez. Y le quiero decir que yo en esa época trabajaba en el gobierno de Andrés Pastrana. Sí. Y estaba el día que nació Isabela, horas antes de que naciera Isabela, estaba en el Caguán. Acuérdense de las negociaciones claro. de paz. Sí. Y mi señora llamó a Víctor G. Ricardo, que era el jefe negociador. Sí, el jefe de Y familia. le dijo, mire, haga lo que sea, pero Mauricio tiene que volver hoy a Bogotá porque van a ser nuestra hija mayor Isabel. Lo trajeron del ¡Qué belleza! Sí, Ya. ya llegué a tiempo, llegué a tiempo. ¿Cuántos años tiene hoy la niña? Tiene 25 años, Sí. ya es una profesional, trabaja en Nueva York, muy exitosa, le va muy bien, muy organizada, ¿no? Una mujer hecha y derecha. Qué bueno. Ahí va Javier. ¿Cuántos hijos?
3 mujeres. 3 mujeres. 3 mujeres. Privilegiado. Sí, Yo tuve 4 y un varón, o sea que yo he tenido 5 felicidades. Qué bonitas fotos. ¿Dónde levantaron ustedes estas fotos? Pues están lindas. Después Qué bonitas fotos. Después le decimos. Buenas. Después le decimos. Jardín Infantil José María Samper. Ja. Mauricio Cárdenas. Miren. Con una ventaja. Ya había pagado. 310 Sí había pagado. Sí, claro. Cancelado. Qué cosa tan increíble. Increíble. Esta es la letra de mi mamá. Sí. Banco Industrial Colombiano La Magdalena. Cheque no sé qué. Colombiano. No, o sea que se ve que pagó fue un Año. Severo 67. 67. 5 años tenía yo. Perdón. 5 años. O sea, sí, el jardín. Las pensiones deben ser canceladas durante el verano. Igual que ahora. Deben ser canceladas durante los primeros 5 días del Sí, mes. eso sí. Pensión 130 No, sí, pesos, no. bus 70, lonchera 20. Cobrar la lonchera 20. ¿Ah? Un 70. Eso está muy bueno. 120. Eso está muy bueno. Está bueno eso, está bueno. No, Está eso bueno. es Hay que marcarlo y tenerlo. Sí, sí, Eso sí. es un recuerdazo. Ya A ni ver, me si hay acuerdo. más, o es el último. Yo creo que ese jardín era como en Pasadena, ¿Sí? si no estoy mal, tengo la idea. Sí. Tengo la idea. No, es la última. Esa es la última. No, la última. chéverísimo. Buen bar. Muy buen bar. Muy buen bar. Muy buen bar No. con V. ¿Qué va a pasar en Colombia en esas elecciones? Para ir terminando, doctor Mauricio. Sí. ¿Y cuál es el mensaje suyo a esa gente que quiere conocerlo? Hoy lo he conocido y he visto una faceta de Mauricio Cárdenas poco Diferente. conocida, diferente. A usted Sí. lo veía como un técnico, como una persona inalcanzable, inclusive los mismos periodistas. Sí, sí. Y mire que descubrimos un ser humano excepcional. Espectacular. 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 Y una familia muy linda, además. Sí. Que eso es básico. Básico, totalmente. Pues mira, a ver, claro, he sido economista, ser ministro de Hacienda tiene ese elemento que el ministro de Hacienda generalmente es el portador de malas noticias, el impuesto, la vaina. Eso es complicado, pero ahí está, tiene que poner orden. No puede ser ni muy eufórico porque el ministro de Hacienda tiene que ser mesurado, tampoco estar preocupado, tiene que dar tranquilidad. Bueno, eso tiene su sello. Entonces, bueno, ahora me siento más yo, más libre. Yo creo que parte de lo que soy yo es recordar esas épocas mías de infancia, de adolescencia, el ambiente en el que crecí, los valores. Y lo que importa aquí para adelante es decirle a Colombia, soy una persona trabajadora, soy una persona que se esfuerza, que asume los compromisos con total responsabilidad, que cree mucho en los valores nuestros, los de los colombianos, la familia, la unidad. Eso soy yo. Me he preparado, me he formado. Toda esa experiencia a través de los años me ha enseñado mucho. Y les quiero decir, no hay tiempo para eso, pero no todos son éxitos. También uno aprende Claro, mucho los fracasos. de los resbalones. Claro. También, y a eso lo va formando y le enseña y dice esto no, aquí va aprendiendo. Entonces yo creo que ese aprendizaje es lo que quiero poner al servicio de Colombia para que Colombia pues encuentre una nueva ruta, nos enrumbemos bien y al mismo tiempo pues el país pueda avanzar y pueda progresar. Estamos llenos de incertidumbre, estamos llenos de ansiedad. Yo digo lo siguiente, hoy en Colombia, si a cualquier persona le proponen un negocio, una inversión, hombre, compremos este apartamento, ampliemos este negocio, montemos esta empresa, ¿cuál es la respuesta que está en la cabeza? Sí. Esperemos que termine esto. Esperemos a ver, esperemos a ver. Yo quiero ser el presidente que al llegar a la presidencia, hablando con sinceridad, hablando con franqueza, dando tranquilidad, hacemos cambiar ese chip y nos pasamos al modo de hágale. Del esperemos a ver al hágale. Oiga, hagámoslo, porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Si ese local que están vendiendo, que es muy bueno, si no lo compro, alguien más lo va a comprar. Sí. Hágale. Entonces, ese cambio mental es el que le pega un empujón a este país. Y si la economía despega, hay empleo, las cosas mejoran y el gobierno se dedica, es lo que haría yo como presidente, a resolver los grandes problemas, a resolver los chicharrones, la salud, la seguridad. Son los dos grandes problemas que los cuales un gobierno tiene que dedicarse a fondo. Eso es cierto. Y generar estabilidad económica, porque hoy estamos ahí en una situación muy difícil, un gobierno que gasta, hay un descuadre en las finanzas del gobierno terrible y hay que llegar a poner orden. Entonces, es eso. No voy a prometer más de lo que se puede hacer, no voy a hacer populismo, no voy a hacer Confrontación, nada. no, vamos a ir a hablarle serio. Es como una familia donde hay peleas, ¿no? Los hermanos no se hablan, hay tensión en la familia. No, tenemos que
generar unidad, generar tranquilidad, y se necesita un padre de familia que dé eso, que dé esa tranquilidad. No quiere decir que todos vamos a pensar igual, que todos ya no tenemos diferencias. No, seguirá habiendo unas diferencias de Colombia, pero nos ponemos de acuerdo en los temas más centrales, más fundamentales, porque si seguimos en esta peleadera, la familia se va a quedar sin casa o va a perder su negocio. Y que vamos a tener, eso sí, lo aprendimos en esta conversación, vamos a tener más deporte en Colombia. Eso me pone... Sí, doctor, eso sí es el compromiso. muchas gracias. Doctor, A muchas usted, gracias. doctor. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a usted por atendernos. No, señores. Por A estar ustedes, con nosotros. qué maravilla de conversación. Y los felicito. Es eso, una conversación. Así es. Es eso.